Señora presidenta, ¿va a implantar su Gobierno algún sistema de copago en el ámbito sanitario? Gracias, señora Ibeas. Señora presidenta, para la respuesta. Gracias, señora presidenta. Señora Ibeas, simplemente recordarle, sistema de copago existe. Usted y yo, cuando vamos a la farmacia, pagamos un copago por las medicinas que nos recetan. Luego, maticemos la pregunta. Pero mire, le voy a decir, señora Ibeas, algo que he repetido hasta la saciedad aquí y que voy a seguir repitiendo. El compromiso de mi Gobierno con el gasto social, y lo he explicitado en la respuesta a la pregunta anterior. Pero voy más. Es preciso, efectivamente, garantizar la sostenibilidad del sistema. Usted sabe muy bien que, según Eurostat, del año 99 al 2004, que son los últimos datos publicados, el gasto sanitario en España, porque no está desagregado por comunidades autónomas, ha subido una media de casi el 9%, es decir, muy por encima del crecimiento del PIB. Pero yo le puedo asegurar, señora Almunia, que nosotros pretendemos garantizar la sostenibilidad del sistema mediante la gestión eficiente de los recursos, no por la vía de los ingresos, sino por la vía de los gastos. Gracias, señora presidenta. Señora Almunia, señora Ibeas, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Va a hablar la señora Ibeas. Señora presidenta, ustedes han sido quienes han sacado el debate del copago. Ya sabemos, evidentemente, que la sanidad pública la pagamos con nuestros impuestos, pero precisamente con este debate creo que ya hay suficientes elementos y preocupantes como para que tengamos que sacar este debate y que ustedes hablan con claridad. En Cataluña va a ser posible el copago farmacéutico gracias al voto del Partido Popular. Se han abstenido y lo han permitido. Y ese copago que han admitido es realmente un repago que penaliza a los pacientes, como si los pacientes se autorrecetaran las medicaciones. El presidente gallego de su partido pues, ha anunciado claramente, ha reconocido que van en esta línea y, sinceramente, creemos que son las elecciones andaluzas las que pueden estar frenando algo. Pero usted en particular no está siendo nada clara, nada, con el modelo político para la sanidad aragonesa y, sobre todo, para la sanidad pública. Ni lo está siendo con el caso de la entrada de empresas privadas, de proyectos privados, de dinero privado en la sanidad pública, como anunció con el caso del Hospital de Alcañiz, ni tampoco ahora, porque lo único que le hemos oído realmente decir taxativamente no es no al céntimo sanitario. Punto. ¿Que se va a pagar, no se va a pagar? No, la pregunta es muy clara. ¿Van a poner en marcha alguna medida que implique de forma adicional que tengamos que pagar más por nuestra sanidad? Porque estamos absolutamente convencidos de que esas medidas van a ir directamente en contra de la población, van a incidir negativamente en la accesibilidad, en la universalidad y, sobre todo, en el carácter público que tiene a nivel general el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, el nuestro. Sabe que hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para conseguir que todos los partidos, que por cierto todos estábamos en contra del copago antes de las elecciones, ratificáramos esa postura y, sin embargo, su partido se ha echado atrás, su partido ha cambiado de idea. Me da igual que sea copago en términos generales, que sea ticket moderador, que sea recorte en la cartera de servicios. Ustedes sabrán, tasa farmacéutica. De eso es sobre lo que le estoy preguntando, porque aunque ya sé que le compete a la Administración Central, usted sabe que la señora Mato ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos que se pronuncien porque no quiere tomar la decisión el Gobierno central y quieren jugar con esta falsa idea del consenso, porque yo creo que lo tienen todo bastante claro, con la excusa de ajustar las cuentas públicas. Esa es la excusa. En este sentido, he de decirle que la crisis les está valiendo absolutamente para todo, señora Rudy, hasta para cargarse si hace falta el sistema sanitario que tenemos de salud, el sistema público, que, por cierto, por mucho que usted hable de gasto, usted sabe que aquí se invierte bastante menos que en otros países europeos y que tenemos una sanidad no solamente excelente, sino además muy, muy eficaz. Esa es la realidad que tenemos. La propia responsable de la política sanitaria del Partido Popular hasta hace no mucho, la señora Pastor, dijo algo clarísimo. Dijo que el copago era castigar a los enfermos. Yo le tengo que preguntar a usted en nombre de mi grupo parlamentario y en nombre también de mucha gente que está preguntando qué es lo que va a hacer usted aquí. Por esos cambios de opinión que estamos viendo. Ahora lo que nos preocupa es qué va a contar usted, qué va a contar su Gobierno, qué va a decir su consejero de Sanidad cuando tenga que reunirse, en este caso,
con la señora Mato y le tenga que manifestar cuál es la postura que se va a plantear. Porque yo le recuerdo que aquí en Aragón, con datos del año pasado o de hace 2 años, tenemos casi 210.000 personas que están en riesgo de exclusión, tenemos muchas personas que están en una situación francamente mala, en situación de pobreza, tenemos sobre todo una ciudadanía que está cargando con la crisis y, sinceramente, nosotros pensamos desde Junta Aragonesista que ustedes no pueden volver a echar más carga sobre los hombros de la gente, sencillamente por una crisis que no se ha generado. Así que le pedimos desde Junta Aragonesista que diga no a cualquier fórmula de copago, repago adicional y, sobre todo, porque en época de crisis va a generar muchas más desigualdades sociales y, sobre todo, una injusticia social que no nos merecemos nunca, pero mucho menos en la situación actual. Gracias. Gracias, señora Ibeas. Señora presidenta, tiene la palabra para su respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ibeas, se me puede acusar de muchas cosas, pero difícilmente de no ser clara. Seguramente usted entiende por no ser clara no decir lo que usted querría oír, pero que no está en mi pensamiento ni en mis decisiones políticas. Y ese es el problema, señora Ibeas, que usted no oirá de mi boca algo que usted presume que va a ocurrir. Y ese es el problema que llevamos teniendo a lo largo de todos estos debates. Mire, le he dicho que nosotros queríamos actuar y estamos actuando sobre los gastos, sobre la gestión de los gastos. Y en nuestras líneas estratégicas de salud, 2012-2015, esas que ustedes han criticado tanto, planteamos que es preciso, y que lo vamos a hacer, llevar al sistema aragonés de salud a su punto óptimo de eficiencia, actuando sobre los costes y avanzando hacia la modernización, la innovación y la excelencia. Usted me dice que qué le vamos a decir, qué va a decir mi consejero cuando vaya a las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, lo que ya ha dicho, llevar el documento de lo que estamos haciendo en Aragón y que, por cierto, se está implementando en Aragón y está sirviendo de ejemplo en otras comunidades. Porque, mire, es imprescindible, y se lo decía al principio, hacer sostenible el sistema. Y lo haremos insostenible si el sistema sigue creciendo muy por encima del crecimiento del PIB. Usted coincidirá conmigo que es imposible, esa divergencia puede llegar a ser infinita y es imposible de sostener. Y, por tanto, queremos actuar y estamos actuando, como le decía, sobre la gestión de los gastos. Y sí vamos a apoyar, señora Ibeas, en el Consejo Interterritorial una cartera única de servicios, porque creemos en la igualdad de todos los españoles, independiente, y en la igualdad de derechos a la asistencia sanitaria única, pública y gratuita en el conjunto de España, independientemente de dónde vivamos. Y para conseguir actuar en el gasto y, además, ser eficientes y conseguir la máxima eficiencia, hay 2 cuestiones que son básicas y para las cuales yo le pido su ayuda, señora Ibeas, como al resto de grupos de la Cámara. En primer lugar, necesitamos la colaboración de tantas cuantas personas están implicadas en el sistema aragonés de salud. Tantas cuantas personas trabajan en el sistema aragonés de salud. Será muy difícil que nuestro sistema llegue a ser eficiente si quienes están día a día trabajando en él no se implican en este proceso. Y por eso, señora Ibeas, para ello le pido a ustedes su ayuda. Pero también hay otra cosa que es imprescindible, y es que hagamos pedagogía con los ciudadanos, que le expliquemos a los ciudadanos que la sanidad es gratis, pero que la pagamos entre todos y que, por tanto, no se debe mal utilizar la sanidad. También es cierto que en Europa los europeos tienen las estadísticas europeas, nos dicen también Eurostat, que los ciudadanos europeos acuden al médico mucho menos que los ciudadanos españoles, estableciendo los índices de corrección de envejecimiento, que indudablemente hay que tenerlos en cuenta. Aún así, tenemos unas divergencias en las estadísticas. Y eso pasa por hacer pedagogía a los ciudadanos y explicarles que cuesta mucho dinero, nos cuesta a todos mucho dinero mantener la sanidad pública y que, por tanto, todos debemos de colaborar. Y termino, señora presidenta, con 2 cuestiones. Claridad con respecto al Hospital de Alcañiz, total y absoluta en el debate que tuvimos ahí. Colaboración público-privada y asistencia sanitaria pública. Ese es nuestro modelo y ese es el que estamos poniendo en marcha y a ese vamos a utilizar. En cuanto, señora Almunia, coincido con usted en que estamos viviendo una época en la cual hay un porcentaje de población muy importante que está en peligro de exclusión. Pero le puedo asegurar, señora Ibeas, y permítame que le diga una cosa, a usted le preocupa mucho ese sector de la población, pero no más que a mí. Muchas gracias.